soy del 60, yo soy del 62, esa parte sí. Alguien lo activó ahora. Ahí está, mira, está. Entonces yo acepto ahorita. Ya Ok, lo acepté, ya lo acepté. Ok, ok. listo, hermano. Entonces ahora ya Entonces, está grabando. Pastor Juan, que Dios me lo utilice grandemente y espero también, estimados estudiantes, que puedan disfrutar este espacio. Amén. Muchas bendiciones. Le voy a dar un segundito lo que transfiero el mando de nuevo. Sí. Ok, entonces aprovecho un segundito más. ¿Cómo está mi hermana Dalia? Bien, pastor. Qué bueno, qué bendición verla en el Face ahí de muñequita, oiga. Va a tener que darme unas clases, ¿ah? Sí, es que, Qué interesante verla en esa faceta, hermana. Que Dios me la sí, siga utilizando. gracias, ese es el trabajo que hacemos acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo está, hermana Karina? ¿Cómo está de salud? De estar merendando, hermana Karina. Ok, esperamos al Bien, hermano. estamos listos entonces. Póngase. Listo. Estamos listos. Bien, buenas noches y bendiciones a todos los hermanos y hermanas que están conectados esta noche con nosotros. Gracias por estar con nosotros para recibir esta enseñanza de hoy. Importantísimo, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, algún comentario, prende su micrófono en el momento dado que yo doy la señal o permito que se haga la pregunta y lo hacemos, ¿ok? Pero vayan apuntando los versículos que se mencionen durante la enseñanza y también la pregunta que usted tenga o la duda. No se vaya de aquí hoy sin que se conteste sus preguntas, ¿ok? Y vamos a empezar con una oración para comenzar con la enseñanza. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí hoy ante tu presencia. Sabemos que te encuentras entre nosotros, porque tu palabra lo confirma, que donde dos o tres o más estamos reunidos en tu nombre, allí tú estarás. Te pido, Padre amado, que derrames sabiduría de lo alto, sabiduría divina a todos mis hermanos y hermanos conectados esta noche aquí en Zoom, para que podamos entender y absorber el mensaje que tú traes hoy a través de mi voz. Te pido, Padre amado, que abras sus corazones y los llenes de gozo y de paz, esa paz que solamente tú sabes dar y que siembres la semilla de esta enseñanza en cada corazón para que la misma sea de bendiciones para su familia, todo el que lo escuche y todos los que le rodean. Tu palabra es luz en las tinieblas. Te pedimos, Padre amado, que los exhortes y los animes a llevar tu palabra a quien la necesita. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, comenzamos entonces con el tema, el diseño del matrimonio y la familia. Y vamos a utilizar el versículo de Génesis Génesis 1 del 26 al 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, entonces dijo Dios, no fue cualquier persona. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. No creó dos hombres, no creó dos mujeres, creó varón y hembra, algo que vamos a estar tocando durante esta noche. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se muevan sobre la tierra. Hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a reflexionar, palabra muy importante, en tres puntos importantes que aparecen en este capítulo. Primero, el matrimonio es posible porque el hombre y la mujer están hechos a imagen de abundar en el versículo.
Número dos, el man en la fidelidad y comprometida. El matrimonio y la familia exhiben, número tres, la relación de Dios con nosotros. Vamos a hablar de hechos a imagen de Dios. La Biblia nos muestra que el hombre y la mujer están hechos a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 al 27. Pero, ¿qué ha pasado en nuestra sociedad? Los padres, madres, abuelos se han olvidado de enseñar, reforzar, discipular, desde pequeños. Hijos están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Al fallar en esto, nuestros hijos hoy en día quieren parecerse a Shakira, a Cristiano Ronaldo, a Messi. Se visten y hablan y actúan según las cosas del mundo. La palabra de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué ha pasado con el hombre y la mujer de hoy? Por haberse separado de la palabra de Dios. Por ejemplo, Rebecca J. Cook escribe un informe a Naciones Unidas donde expresa que no existen dos géneros como Dios creó. Ella dice que Dios no está correcto en lo que hizo, sino que existen 5 géneros diferentes. Y se llega a través de la ideología de género a mencionar que existen a más de 50 géneros diferentes, incluyendo el transespecie. ¿Y qué es un transespecie? Es una persona que dice que él no es hombre o mujer y que dentro de ese hombre o esa mujer está encarcelado un animal como caballo, gato, chancho. Usted menciona el animal. Ellos dicen que son esos animales dentro, encerrados de un cuerpo humano. Y muchos de ellos han llegado al atrevimiento de someterse a cirugías plásticas para parecerse a un gato, parecerse a un caballo. Y algún día le podemos enseñar esa foto. Yo las tengo. Entonces, que existen más de 50 géneros. Es importante que nosotros, a través de nuestras enseñanzas, enseñemos a nuestros hijos desde que nacen de que el jovencito es varón y la niñita es hembra. Y debemos nosotros todo el tiempo ir moldeándolos según su sexo o género. Hablemos ahora de la ayuda idónea. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios sabía que si dejaba al hombre solo, no funcionarían las cosas igual y le hizo la ayuda idónea. Él sabía que si dejaba al hombre solo en todo esto, como dicen en países, la iba a regar, lo iba a dañar. Ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Ambos se ayudan, se complementan y a la misma vez dependen de quién, de nuestro Padre Celestial. Porque sin Dios no somos nada. Dios instituye el matrimonio, la familia. La familia es el primer ministerio creado por Dios. No fue la iglesia, fue la familia. El varón y la hembra constituye la pareja creada por Dios, donde instituye la familia. Dios no comete errores, lo vuelvo a repetir. Nos hizo varón y hembra. Los creamos, los creó. Dios no hizo 2 hombres ni 2 mujeres para que se unan. Fue un hombre y una mujer. Luego en Génesis 1:26 dice más abajito, los bendijo y les dijo, creced
y multiplicaos. Dos hombres solos no pueden tener hijos. Dos mujeres solas no pueden multiplicarse. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y el hombre debe tratar a la mujer como vasija frágil. El hombre es el líder de la familia. El orden es el orden divino de Dios establecido, que es Dios, Jesús, el hombre, la mujer, ayuda idónea y los hijos. Cuando el hombre o la sociedad intenta cambiar ese orden, es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Mujeres autoritarias, hombres pasivos, ¿me hago entender? Mujeres que, porque ganan más que el hombre, se creen con mayor autoridad en la casa. Hombres mantenidos o pasivos. Cuando vemos la falta de Dios y su palabra en la familia, en nuestras vidas, convertimos nuestra familia en una disfuncional. La falta de compromiso, de convicción al casarse aparece reflejada en las estadísticas de divorcio, como aquí en el Ecuador, que el divorcio en 10 años subió un 84%. 71 casos por día, 25.555 casos de divorcios en un año. Eso es hasta el 2024. Después de la pandemia, esos números subieron. Hablemos ahora de prosperar en la fidelidad comprometida. El segundo principio bíblico es que el matrimonio y la familia cristiana prosperan en la fidelidad comprometida. La palabra de Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso aparece en Génesis 2:24. Esto contiene tres elementos. Primer elemento, se dice que un hombre debe abandonar a su padre y a su madre. En esto hay sabiduría. ¿Por qué? Porque es el dar el paso de formar una nueva familia. Pero hoy en día vemos en nuestras familias que cuando un joven de 21 años, 22 años, o una joven de 21 años, 22 años, que ya son adultos, quieren dejar la familia, quieren vivir solos, por ejemplo, empiezan las discusiones diciéndole, pero ¿quién te metió eso en la cabeza? ¿Ah? ¿Quién te metió eso en la cabeza de irte a vivir solo o a vivir sola? Muchas veces es porque mamá y papá no han preparado a sus hijos para dar ese paso en el futuro y se sienten inseguros por el mero hecho de no haber dado las herramientas necesarias para convertirse en adultos y comenzar una nueva vida fuera de la familia. Convertirse en el líder padre de una nueva familia. Proveer, proteger, liderar espiritualmente a su familia. Como no se le ha dado todas esas herramientas, los papás se sienten inseguros, que no saben qué va a pasar con ese hijo o con esa hija en un futuro cercano. Esto requiere compromiso, el tú dejar tu familia y establecer una familia nueva. Esto requiere convicción. Esto requiere liderazgo. Esto necesita fe, confianza en sí mismo. Porque a los hombres durante muchísimos siglos se le ha preparado para sí ser papá en la familia, pero solamente se le ha instruido a cómo proveer y cómo proteger. Muchos padres piensan que con solamente darle dinero y darle que comer a su familia para de contar el ser papá. Otros piensan que darle un techo, comida y dinero es ser un buen papá.
Y eso es solamente el comienzo de lo que un hombre debe ser cuando es el padre líder de familia. Aferrarse a su esposa en una sola carne, ya no eres soltero o soltera. ¿Me explico esto? Cuando muchas parejas se casan y dijeron que sí ante los ojos de todo el pueblo de Dios y también ante Dios, siguen pensando que todavía son solteros y solteras. Solamente es verlos hablando. Tú ves que dicen, esta es mi casa, este es mi auto, estas son mis finanzas, estos son mis hijos cuando se portan bien, porque cuando se portan mal, son tus hijos. Y cuando tú te casas, deja de ser soltero y soltera y te conviertes en una sola carne. Ya el hablar es diferente. Es nuestra casa, nuestro auto, nuestra finanza, nuestros hijos, si se portan bien o no se portan bien. El amor debe estar todo el tiempo presente en una familia, en un matrimonio, pues ayudará a perdonar sin números de pecados y errores, porque se van a cometer errores. Hay que saber trabajar en equipo. Ingrediente básico del matrimonio, al convertirse en una sola carne, se convierten en una familia. ¿Me hago entender? Ahora en esa familia están también los hijos como una bendición de Dios. ¿Estamos claros? El concepto de familia, el concepto de matrimonio se está llevando muy light hoy en día en nuestra sociedad. Una pareja se conoce hoy y ya a fin de mes se quieren casar. Muchos vienen donde mí durante las conferencias de Papá Corazón y me dicen, pastor, nos vamos a casar. Y yo le digo, gloria a Dios, porque hay algunos que no se quieren casar. Y le digo, ¿le puedo hacer unas preguntas? Me dice, sí, pastor. Y yo le pregunto, ¿tú trabajas? No, pastor. Y le pregunto a ella, ¿tú trabajas? No, pastor. Y ya tienen un sitio donde van a vivir, un cuarto, en un apartamento, una casa. No, pastor, vamos a vivir con la suegra. Y yo los miro y digo, Padre, o los vienes a buscar o yo te los envío primero. Imagínate cómo van al matrimonio. Es más, hace un mes atrás conocí a uno. Se fue a casar y la futura esposa quería una boda de 150 personas en un club cívico, con comida, con buffet, con gente atendiendo a las personas. 150. Pero si tú eres chiro, si tú no tienes dinero, ¿de dónde vas a pagar todo eso? Estás comenzando en un matrimonio. El joven tomó prestado $1,000. O sea, que entró al matrimonio con negativo $1,000 y sin trabajo. Y ahora, ¿cómo va a pagar ese dinero? Los otros días me lo encontré y me dijo, pastor, esto es difícil, el matrimonio. Y yo le dije, ¿por qué me dice? Sí, mi esposa me mandó a comprarle un desodorante. ¡Qué caro están los desodorantes! Y decía en mi mente, ¿cómo estará la nevera de esa familia, de ese matrimonio? Otra cosa importante, fidelidad basada en promesa. Es claro en la palabra de Dios, tomó el matrimonio como un compromiso solemne que constituye la base de los hogares piadosos. Los profetas comentaron o comparaban la forma de Israel, el pueblo de Israel, de la fidelidad con Dios o la infidelidad con Dios, con la infidelidad en el matrimonio. Estas son cosas que se dan por entendido hoy en día en la pareja, que es fidelidad para él y para ella. Eso es algo que se debe conversar antes de casarse. ¿Qué es la fidelidad para ti y qué es la fidelidad para mí? ¿Me hago entender?
lo dejan sobreentendido. Hoy en día, con la tecnología del WhatsApp, del Messenger, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de todas las redes sociales, y la cultura machista es algo que se debe dialogar antes de casarse. La Biblia no aprueba el matrimonio forzado, la crueldad, la violencia ni el abuso. ¿Me hago entender? Ni la infidelidad. Entonces, si tu pareja o tu esposo o esposa está chateando con otra persona en otro país, digamos en la China, que nunca se van a ver o van a tener contacto, ¿me hago entender? Se hablan de amor, se mandan fotos, se mandan flores, se mandan todo eso. Tú le tienes que preguntar a tu futuro esposo si eso para él es fidelidad o infidelidad. Esa es la nueva tecnología y hay que lidiar con todo eso. ¿Cómo tú te sentirías si yo me estuviera chateando con una mujer y estuviera hablando de amor? ¿Cómo tú lo sentirías? ¿Sería una infidelidad de parte mía? ¿Sí o no? Otra cosa, ¿a ti te gusta ver pornografía? Porque eso es otra forma de infidelidad. ¿Ah? Estás viendo otra mujer u otro hombre, ¿eh? Y no soy yo el que está en ese video. ¿Me hago entender? Es importante hablar todo esto, preguntar todo esto antes del matrimonio. Hay que ir al matrimonio por convicción, no por emoción. Casi todo el mundo va por emoción. El enamoramiento a los 2 años finaliza, según los estudios que he visto. ¿Y entonces qué queda? Si te enamoraste porque él era el galán de telenovela, si te enamoraste de ella porque era Miss Universo, los años van a pasar, las canas van a salir, las arrugas van a salir, vas a posiblemente tener un cuerpo más grande, ¿me hago entender? Entonces, lo que se basó, el por qué te casaste, desapareció. Y ahora esto no es parte del matrimonio. La violencia intrafamiliar en nuestro país, por ejemplo, en el Ecuador, sigue subiendo. Más de 20.000 casos el año pasado de violencia intrafamiliar. Y durante la pandemia se incrementó. Se ha escrito un libro aquí en el Ecuador en donde muestra que 4 de cada matrimonios cristianos han confesado que han pasado por momentos o viven en relaciones violentas, de violencia intrafamiliar. Cristianos. Y muchas veces el estudio muestra que cuando esta mujer va con sus hijos que está amenazada de muerte por este individuo cristiano, ¿me hago entender? El pastor le dice, quédate calladita, ponte a orar porque se nos daña el testimonio de la iglesia. ¿Tú se imaginas? No se ha capacitado a estos pastores a cómo lidiar con esa situación. Y solamente piensan que se va a dañar el testimonio de la iglesia. ¿Me hago entender? Por eso esto es importante, que ustedes lo aprendan desde ahora, que cuando ustedes estén en sus iglesias haya un equipo de profesionales listo para cuando una hermanita o un hermanito, porque también los hay hombres que son víctimas de violencia. También hay mujeres boxeadoras. Yo he sido testigo de todo eso. ¿Cómo se va a tratar? ¿Cómo se va a ayudar a esa sierva o a ese siervo? ¿Cómo se va a ayudar a los hijos que son también víctimas de todo esto? Donde están teniendo esa imagen frente a ellos todos los días, los cuales los afecta, los traumatiza y cuando sean grandes van a imitar lo mismo. ¿Me hago entender? Porque nuestros hijos en la corteza prefrontal
tiene neuronas espejos y copian todo lo bueno y todo lo malo que papá y mamá están haciendo 24 horas al día, 7 días a la semana. Usted se cree que usted conoce a sus hijos y eso no es así. Sus hijos lo conocen más a usted. ¿Me hago entender? Esto no es correcto y esto hay que trabajarlo desde pequeño. Que sus hijos vean un amor entre papá y mamá, que vean el buen trato, que vean que ese amor ágape de Dios fluye a través de ellos hacia ellos, sus hijos. Todo eso es importante. Dios quiere paz, armonía, amor, comprensión, paciencia, sin gritarle a la esposa y menos decirle adjetivos groseros como en el centro de la familia cristiana. Una familia cristiana no debe pasar por esto. Debe ser ya haber sido discipulada y moldeada. Y todo comienza con papá y con mamá. ¿Me hago entender? Hablemos ahora de exhibir la relación de Dios con nosotros. La necesidad de Dios en nuestras vidas y el matrimonio es vital. Con nuestras fuerzas no podemos. Debemos estar en comunión con Dios todo el tiempo. Orar por ese matrimonio, ayunar por ese matrimonio, leer la Biblia, la palabra de Dios, capacitarnos, disipularnos, pasar esas enseñanzas como líderes espirituales de nuestra familia a nuestros hijos. Y si no lo hacemos, nuestros hijos crecerán sin eso. Y en un futuro, me hago entender, serán replicando lo mismo. A veces decimos que nuestros hijos son rebeldes. ¿Pero por qué son rebeldes? ¿Saben de dónde viene la rebeldía? La palabra rebeldía es hacerle la guerra nuevamente al civilizador. ¿Quiénes son los civilizadores de nuestros hijos? Papá y mamá. Y cuando papá y mamá le enseñan o obligan a hacer cosas a los hijos, y papá y mamá no son el vivo testimonio, nuestros hijos se van a dar cuenta. Y ahí es donde viene la rebeldía. ¿Quién es el que lleva en tu casa los hijos a la iglesia? ¿Mamá o papá o juntos? Porque si mamá solamente lleva a los hijos a la iglesia, los estudios muestran que solamente el 30% de esos niños en el futuro, cuando son adultos, permanecerán en la iglesia. Versus si es papá quien lo lleva a la iglesia. Si es papá quien lo lleva a la iglesia, los estudios muestran que el 70% se mantendrán en la iglesia cuando sean adultos. Pero no se enoje conmigo, mamá, que 30% muchas veces es más que cero. Porque me imagino que cuando usted va a la iglesia, a su iglesia, o ha visitado otras iglesias, el 99% de las personas que van allí son mujeres. ¿Me hago entender? Estamos fallando en nuestro matrimonio como esposos, como matrimonio, en discipular a nuestros hijos, en moldear a nuestros hijos, en disciplinar a nuestros hijos correctamente. Porque si menciona la palabra disciplina, lo primero que viene a su mente es o la correa o la chancla, o los gritos, o los insultos. ¿Verdad que sí? Y usted es la persona madura. Usted es la persona que trabaja con la sabiduría de Dios. Usted es la persona que tiene que mantener el control. Usted es la persona que debe estar en todo momento con paciencia. Usted no puede perder el control. ¿Por qué? Porque sus hijos lo están imitando a usted en todo momento. Bien, vamos entonces a las preguntas y si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora. Puede prender su micrófono o levantar su manita.
en confianza. Eso también lo aprendieron de sus papás. ¿Por qué lo digo? Cuando eran chiquitos, usted venía a hablar con su papá y su papá, ¿qué le decía? Calladito te ves más bonito. Llegó la visita para el cuarto, no moleste, ¿me hago entender? Y si interrumpía a papá que estaba hablando con su amigo, ahí papá le decía, usted no respeta, váyase para el cuarto, quédese callado, no interrumpa. Cuando usted, cuando chiquito llegó a la escuela y se encontró con la maestra y el maestro explicando, la maestra se viraba y le preguntaba, niños, ¿qué ustedes opinan de esto? Y usted inmediatamente, calladito, calladito te ves más bonito. ¿Me hago entender? Llegaron adultos, llegaron al día de hoy, están aquí, tienen la oportunidad de hacer preguntas y todo el mundo, yo no me atrevo. Así que puede prender su micrófono en confianza y hacer su pregunta. En otros sitios cobran por esto y cobran bien caro. Aquí utilizamos la palabra de Dios. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Gloria a Dios. Amén. Quisiera hacer una pregunta. Bueno, hoy en día hay muchos matrimonios, hay recasamientos en la iglesia. Hay pastores que ahí se separan y se vuelven a casar. Y la Biblia habla acerca de no, hasta que la muerte los separa. Yo a ver si yo le quiero encontrar una explicación a aquello, pero una vez me dijo, el mismo pastor me dijo, David cuando pecó, dice, no dejó de ser rey. A pesar de que pecó, no dejó de ser rey. Asimismo dice el pastor, aunque se puede volver a casar. Eso me quiso dar a entender, pero ¿qué nos puede decir acerca del recasamiento hoy en día que hay en algunas iglesias? Eso es un tema sumamente controversial y eso es en doctrina. Y en mi posición como papá corazón, director nacional, no se nos permiten hablar de doctrina. Me hago entender. Esa pregunta siempre yo le digo, dirijo a las personas que hablen con el pastor, porque hay dimes y diretes, unos se agarran a un versículo, otros se agarran a otro, y no hay un acuerdo final en todo esto. Me hago entender. Por tal razón, en este momento, esa pregunta yo lo dirijo a que hable con su cobertura para que puedan contestar esa pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo le hago esta pregunta porque justamente donde yo estaba años atrás, para mí era nuevo eso, entonces, porque murió la pastora y bueno, quedó el hijo y el hijo era recasado. Pero de ahí yo me cambié a otra iglesia porque me cambié de casa, pero justamente donde el pastor que estoy es un hombre de Dios, tiene sus años, está con su esposa, pero para mí fue nuevo ver todo esto que vi. Definitivamente, si nos dejamos llevar por la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Ah, pero es que yo quiero casarme en yugos desiguales. Él es católico y yo soy pentecostal, pero me quiero casar con él porque tiene los ojitos verdes y es alto y es rubio. Y yo le digo a esa persona, ¿qué dice la palabra de Dios? No te cases en yugos desiguales. La luz y las tinieblas no andan juntos. La justicia y la injusticia no andan juntos. Vas a ver que vas a tener problemas.